Era una mañana soleada y Gaspar Conde, un joven de 16 años, el protagonista de nuestra historia, se preparaba para ir a su escuela, que quedaba no lejos de allí. Se duchó, se colocó su uniforme, tomó su desayuno con prisa y alistó sus libros. Ese día estaba especialmente contento. Tenía una de las clases que más le gustaba, Historia de Colombia con el profesor Rosero. Era tal la emoción que le daba escuchar a su profesor que a veces se sumergía en un mar de sueños, imaginándose el gran protagonista de las historias, o creando una máquina del tiempo que le permitiera devolverse al pasado y estar en ese momento exacto de esos acontecimientos que tanto le gustaban. Se imaginaba siendo Cristóbal Colón y descubriendo América. Otras veces era Simón Bolívar y se imaginaba en la campaña libertadora. En fin, para él era un placer conocer historias y sentirse el héroe de ellas. Cuando llegó al salón, ya el profesor Rosero había llegado. Rápidamente, Gaspar se sentó y esperó con ansias el inicio de una nueva historia. Hoy, dijo el profesor, les voy a hablar de la independencia de España y sus repercusiones en la historia de Colombia. Gaspar se encontraba extasiado, escuchando al profesor. Literalmente, se le escurrían las babas cuando empezó a hablar de la Guerra de la Independencia Española y cómo se convirtió en un conflicto armado que enfrentó a España, Reino Unido y Portugal contra Francia, comandado por Napoleón Bonaparte, gobernante francés que se había apoderado de casi toda Europa por medio de invasiones, conquistas y alianzas, y quien pretendía colocar a su hermano en el trono de España. La invasión francesa de España en 1808 condujo al derrumbe de la monarquía española bajo el reinado de Fernando VII. La mayoría de los antiguos súbditos del rey Fernando no aceptaron el gobierno de José Bonaparte, quien fue nombrado para el cargo de rey de España por su hermano Napoleón I. El proceso para crear un gobierno estable tomó 2 años. Mientras tanto, la Junta Superior, creada como alternativa patriótica para el gobierno bonapartista, generó un vacío de poder que llenó de incertidumbre política a las posesiones españolas en América, incluyendo el virreinato de la Nueva Granada, del cual hacía parte el territorio que hoy comprende a la República de Colombia. Definitivamente la estaba pasando mal el rey de España, Carlos V, pensó Gaspar. Pasó más de una hora de una extraordinaria historia cuando el profesor decidió terminar la clase. Eso sí, sin dejar de prometerles que la próxima clase hablaría del 20 de julio de 1810, un suceso que marcó la historia de Colombia y que no fue un hecho casual y aislado, sino la culminación de una serie de anhelos, acontecimientos y esfuerzos por la liberación del yugo colonial. Tan accidental y espontánea como parezca, la chispa del florero de Llorente mucho venía detrás, como lo fue la fatiga por la larga opresión de las autoridades locales, de la explotación del indio, del saqueo de las riquezas naturales y del cerramiento monopolista al mundo exterior. Para Gaspar esto era lo máximo. El 20 de julio, cómo le hubiera gustado estar ahí, pensaba. Si pudiera transportarse al pasado y poder estar en ese momento, sabría de primera mano cómo sucedió todo. En eso estaba cuando se encontró con Andrés, su mejor amigo, al que le comentó sus fantasías de viajar al pasado. Este comenzó a reírse, le dijo que se estaba volviendo loco y se fue teniéndose el estómago de la risa que tenía. Ah. Pero Gaspar no dejaba de pensar en lo que había dicho su amigo. No estaba loco, debía existir una forma de viajar al pasado. Entonces se le ocurrió la gran idea de buscar en Google y para su sorpresa encontró varias formas de viajar al pasado. Dos le llamaron la atención. La primera sería encontrar un agujero de gusano conocido como el puente Einstein-Rosen, donde se juega con la física y la teoría de la relatividad. Por un momento Gaspar pensó en su casa y en que habían muchos gusanos en la Tierra. De pronto, uno de esos le abriría un agujero al pasado. Pero después de que leyó lo complicado del asunto y la posible intervención de seres extraterrestres,
decidió que no era posible. La otra era un poco más realista, debía subirse a un ascensor de 10 pisos, luego subir al cuarto, bajar al segundo, subir de nuevo, pero esta vez al sexto, volver a subir hasta el 10º piso, bajar al quinto y por último disque bajar al primero. En ese momento, mientras se abrían las puertas, debía pensar en el lugar y la fecha en la que se quisiera estar. En ese instante debía haberse encontrado en otra dimensión y en la fecha donde quería estar. Se escuchaba muy raro, pensó Gaspar, pero sus ganas por querer viajar en el pasado pudo más. Sin embargo, ¿dónde iba a encontrar un edificio de 10 pisos? Si vivía en un pueblo donde si escasamente las casas llegaban a los 5 pisos. Entonces dijo, la ciudad es el lugar perfecto. Así que reunió todo el dinero que tenía y se fue. 2 horas después se encontraba en el tan anhelado ascensor, solo y con muchas expectativas de lo que podía pasar. Inició la secuencia. Cuarto piso, segundo piso, sexto piso, 10º piso, quinto piso y por último, primero. Mientras se abría la puerta pensó en el lugar y la fecha. Santa Fe de Bogotá, 20 de julio de 1810. Y chacapluas, como magia, se encontró en Santa Fe de Bogotá. La gente vestía diferente. Algunas mujeres vestían mantillas de color azul o negro, faldas de bayeta, blusas con flores doradas y zapatos de Córdoba. Otras, las artesanas o campesinas, vestían más sencillas, vestidos holgados y con alpargatas, aunque alcanzó a ver algunas descalzas. Algunos hombres vestían muy elegantes, parecían pingüinos, vestían de sombrero de copa, frac, chaleco, pantalones tipo torero a la rodilla, muy apretados, y botas. Algunos campesinos llevaban ruana puesta y también iban descalzados. Nuestro personaje, en cambio, tenía un cabello largo, llevaba unos pantalones bien rotos, nada que ver con el siglo XIX, un piercing en la nariz, unos aretes y una cachucha. Mientras salía del ascensor, se encontró con una joven muy bella, Policarpa Salabarrieta. Le dijo, ¿quién eres? ¿Por qué te vistes así? Gaspar estaba congelado, no podía creer que estaba allí. Pero ella, como si lo conociera de toda la vida, le dijo, pareces un indio moderno, con una nariguera, pero con ropa de trabajo. Pero oye, ya van a ser las 12 del día y no tenemos tiempo para que se cambie. ¿Cambiarme? Dijo Gaspar. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Prosiguió Policarpa. Si quiere estar en los sucesos del 20 de julio de 1810, le toca vestirse de mujer. Ese pelo largo le va a ayudar y los aretes también. Gaspar no lo podía creer. Vestirse de mujer, ¡qué oso! Sin embargo, era tal su deseo de ver de cerca el 20 de julio que aceptó a regañadientes. La mujer le pasó un vestido, unos zapatos y un sombrero. No había nada que hacer. Viviría el 20 de julio de 1810 vestido como una mujer. Salieron a la calle. Estaba repleta de gente. Era un viernes, día de mercado. El ambiente estaba pesado. Se rumoraba que la junta de notables, entre los que se encontraban José Miguel Pey, Camilo Torres, Acevedo Gómez, Joaquín Camacho, Jorge Tadeo Lozano, Antonio Morales y entre otros, estaban planeando un incidente contra los españoles que propiciaría un cambio por parte del virrey para obligarlo a crear una junta suprema y así lograr tomar el poder. Por esta razón la gente estaba prevenida. Gaspar, bastante incómodo en su traje de moser, caminaba por las polvorientas calles al lado de Policarpo, admirado de lo que estaba viendo, construcciones, personas, el mercado, la forma de vestir, estaba extasiado. Cuando pasaron por la esquina de la Plaza Mayor, Policarpa le hizo señas de parar y le dijo, ese almacén que usted ve ahí es el almacén del español José González Llorente. Fíjese lo que va a pasar. Entonces se quedó mirando y vio entrar a dos criollos. Esos son don Francisco y Antonio Morales, dijo Policarpa. Le van a pedir a Llorente un florero prestado para celebrar la visita de don Antonio Villavicencio. Atento, muy atento estaba Gaspar, escuchó voces y gritos. Llorente le decía a los Morales que no les prestaba el florero porque ya estaba muy maltratado de tanto prestarlo. En ese momento pasó un hombre, quien resultó ser el sabio Caldas,
y saludó a Llorente. De esta situación se aprovecharon los Morales y en medio de puños y gritos salieron gritando que Llorente estaba insultando a los americanos. Gaspar no sabía qué hacer. Entonces Policarpa le dijo: vamos a la plaza, que esto se va a poner bueno. Y empezaron a oírse en los gritos: ¡viva el cabildo! ¡Abajo el mal gobierno! Todos empezaron a reunirse en la plaza y empezaron a romper a pedradas los vidrios de los almacenes y a romper las puertas. Gaspar estaba aterrado. Con el vestido que tenía puesto y encima zapatos de tacón, no podía correr. Las piedras lo rozaban. Quería salir corriendo. Sin embargo, le interesaba saber qué iba a pasar. Policarpa lo cogió del brazo y corrieron algunas cuadras allí. Le señaló el balcón del palacio donde se encontraba el virrey Amar y Borbón, aterrado y sin guardia que lo protegiera. Al ver que la multitud se acercaba, el virrey aceptó reunir un cabildo. Asombrado, Gaspar escuchó los nombres de varios próceres y cómo la multitud los aclamaba. Para las 6 de la tarde, José Acevedo y Gómez lanzó una arenga ante la multitud, y que terminó así: si perdéis estos momentos de efervescencia y calor, si dejáis escapar esta ocasión única y feliz, antes de las 12 horas seréis tratados como los insurgentes. Ved los calabozos, los grillos y las cadenas que os esperan. Gaspar estaba idiotizado. Ese hombre era un excelente orador. Poco a poco, y cuando ya los ánimos estaban apaciguados, los indios, esclavos y la población en general empezó a marcharse para sus casas. Solo les quedaba esperar que la junta elegida redactara la acta que promulgaba la independencia, que como consecuencia de este grito dejó débil los aspectos políticos, económicos y sociales, tales que se buscó acabar el sistema comercial de España, aprovechando y salvando lo mejor de los recursos económicos que existían en la Nueva Granada. Por otra parte, a Gaspar le surge una duda: ¿qué pasaría después de que se hicieron más fuertes las diferencias entre las clases sociales? Policarpa, contestando la pregunta, le dice que quizás los indígenas serían declarados ciudadanos y con esto aumentarían sus deberes con relación al gobierno. Efectivamente sucedió así, pues la suposición de Policarpa se hizo realidad y días después del 20 de julio se cumplió lo que ella dijo. Gaspar hizo realidad su deseo de transportarse al pasado. Pudo constatar de primera mano lo que ocurrió el 20 de julio de 1810. Pero era hora de volver. Si seguía allí mucho tiempo se quedaría para siempre. Era una de las advertencias. Volvió al ascensor. Se sentía triste pero a la vez muy contento porque sabía que no sería la primera ni la última vez que viajaría al pasado. Sonriente tomó el bus para volver a su casa. Volvería muy pronto, eso lo tenía seguro. Lo que haré apenas llegue a la casa será quitarme estas mechas y los aretes. Fueron los culpables de que se tuviera que vestir de vieja. Ah, y el piercing se lo voy a poner al marrano Agapito en la finca de mi abuelo. A él sí le va a quedar muy bien. Y diciendo esto se quedó dormido con una gran sonrisa.